¿Qué tal amigos del canal Disfrutando del Bonsai? Nuevamente aquí con ustedes. En este video, bueno, vamos a hacer únicamente lo que es el trasplante de Pino Greggi, que es el que tenemos de su lado derecho, que son estos de acá. Los que están del lado izquierdo, que son estos, son semillas o plántulas de pino negro, Thunbergi, que ya en un video anterior pues se mostró todo el proceso para lograr obtener la germinación de ellas, así como también se les empezó a mostrar, bueno, pues los problemas que a veces se tienen al momento del proceso de germinación y de estratificación de lo mismo. Ahorita, como pueden ver, bueno, el único tipo de plántula que vamos a hacer trasplante ya a una maceta primaria van a ser los del pino Thunbergi, perdón, los del pino Greggi. Esto porque si ustedes pueden ver los de pino negro, pino Thunbergi, el tallo todavía está muy verde, está muy juvenil, que apenas vienen brotando. De hecho, todavía pueden ver en algunos que tienen todavía la cáscara de la semilla, que todavía no la botan. A pesar de que ya en algunos de ellos ya se empiezan a ver en la parte central. A ver si puedo hacer un enfoque. Es que no me permite la cámara. A ver, miren, aquí exactamente. En la parte de en medio apenas están empezando a brotar lo que van a ser las nuevas acículas. Ajá, entonces todavía están muy chicos para hacerles ese tipo de proceso de trasplante. Y yo me guío por esas dos razones. Una, por la parte central de las plántulas, y la otra porque me puedo dar cuenta en el color del tallo, que como pueden ver es todo totalmente verde. A diferencia de los pinos Greggi que tengo de este lado, ya tienen crecimiento de varias acículas, como pueden ver. Ajá, de la parte central, algunos un poquito más largos que otros. ¿Sí? Ahí está. Y la otra razón es porque ya se empieza a notar lo que es el tallo ya de un color rojizo. Ajá, como lo pueden ver en todos estos. Cuando ya tienen esa coloración los pinos, ya es un indicador de que ya los podemos trasplantar. Ya no va a haber tanto problema de que se nos muera. Claro, tomando las medidas necesarias para que no se nos muera la plántula. ¿Cuáles son esas? Pues que sea el trasplante rápido, que no les dé corriente de aire a las raíces. Otra de los factores es que, bueno, si el pino tiene muy poquita raíz, o en este caso nada más tienen una sola, pues es mejor, yo se los recomiendo por experiencia propia, no tocar esa raíz. Mejor trasplantarlo tal cual, esperar a que desarrolle un poco más de raíces, y entonces sí, en el siguiente trasplante que se haga ya puedan ustedes hacer una pequeña poda de raíz, no demasiada, y principalmente la de la raíz pivotante o la raíz principal, esa ya le pueden hacer un poquito el corte. Mientras tanto no, pero esto lo vamos a saber solamente al momento de ir trasplantando cada uno de estos pinos. Van a haber pinos que ya tengan más de dos raíces, entonces eso ya nos da un poquito más la confianza de poder hacer la poda de la raíz principal, cortarle un poquito para inhibir el crecimiento y mejor este crecimiento lo haga hacia los lados, generando más raíces nuevas. Y a futuro pues eso nos venga dando un mejor cepellón, el cual nos va a dar la garantía de que en los futuros trasplantes ya no va a resentir tanto el árbol. Es decir, mientras más raíces finas tenga, menos susceptibilidad va a tener el árbol al trasplante o a los cambios que hagamos de una maceta a otra. Ahora, aquí únicamente estoy al aire libre para mostrarles cada uno de ellos. Pero ya una vez que haga yo el proceso de trasplante, lo voy a hacer en el interior de mi casa, esto para evitar fuertes corrientes de aire y el sol directo, que como es bien recomendable, el que no les pegue el aire directamente a las raíces. Yo prefiero no correr ese riesgo y hago el trasplante directamente sin dejarlos mucho tiempo fuera del sustrato. Ya más adelante, bueno, conforme el árbol vaya agarrando más fuerza, más resistencia, pues ya podrá aguantar un poquito más estar fuera del sustrato, pero aún así no, no exagerarle en el tiempo, porque si no podemos perder el ejemplar. Entonces, en este tipo de plántulas
que tienen alrededor de 3 meses, que son los pinos gregis. Ajá. Más o menos tienen entre 3 y 4 meses aproximadamente desde que se germinaron de semilla, tomando el tiempo desde ese entonces. Entonces yo en lo particular no correría el riesgo de hacer ese tipo de trabajos, de dejarlos expuestos, porque si no sería pues tirar todo ese tiempo de espera a la basura. Otra de las cosas es que bueno, también hemos visto que cuando ya están de esta coloración, algunas páginas de estas nos recomiendan, o bueno, ellos lo que hacen es hacer la poda de toda la raíz, es decir, que se van hasta la parte de abajo del tallo. Ajá. Y donde empiezan las raíces, ahí ellos hacen el corte completo de la raíz, es decir, lo dejan sin raíces, y así tal cual lo vuelven a trasplantar con un poquito de ayuda de hormona para enraizar. Y lo que ellos nos muestran es que eso lo hacen para que después las futuras raíces que genere la plántula lo haga todo radial, es decir, que todas las raíces las mande hacia todos los costados y no hacia abajo. Entonces yo en un momento lo intenté un par de veces, pero pues no tuve el éxito esperado como lo mostraban ahí, y preferí mejor no correr el riesgo y mejor más adelante ir haciendo la poda de la raíz poco a poco, como también hay otros videos de ellos que también lo hacen de esa manera, entonces no hay ningún problema. Esto pues para también no desechar todo ese tiempo de espera a obtener este tipo de plántula, como para que en un corte de esa magnitud provoque la muerte de toda nuestra plántula que ya llevaba 3-4 meses de crecimiento y de espera, que también estuvimos ahí día a día esperando obtener estos resultados. Entonces mejor no corramos con esa suerte y mejor hacerlo un poquito diferente, pero asegurando que vamos a tener a futuro el mismo resultado. Entonces vuelvo en un momento más con ustedes. Ahorita me voy a pasar al otro lado para poder trabajar con ellos dentro de mi casa, para de esa manera asegurar el trasplante de todos ellos y no resientan en el cambio. Algo más que les quería comentar, bueno, en el caso de los pinos Grey, que ya les mandé video, tanto de la germinación, estratificación, como de los problemas que se tienen cuando se germinan las semillas de pino en cuestión de ataques de hongos o de algún otro tipo de plagas y por la humedad. Es inevitable, eso sí quiero que lo tomen muy en cuenta, es inevitable luego el no tener ese tipo de problema de lo que les comentaba que se llama damping off, que es una pudrición en la base del tallo por una especie de hongo, ya sea provocado por la larva de la mosca fungosa o únicamente pues por la humedad que hay en el sustrato. Y otra de los factores, mejor dicho, que también es muy sabido, es pues también ya por la selección natural. Digo, todos estos pinos han estado en este recipiente desde que se plantaron en semilla, y lamentablemente algunos pues han tenido bonito crecimiento, así como los que ven aquí, y de un día para el otro empiezan a doblarse y empiezan a morir, como este de aquí, miren, como este ahorita está así vencido. Esperemos que solamente sea eso por el peso y no porque la base del tallo ya empiece a ser atacada por este tipo de hongo. La única manera de prevenir para que a los demás no les pase lo mismo es únicamente regar un poquito de cobre en el sustrato, para asegurar que a las demás plántulas pues bueno, no les va a atacar este hongo. Aquí dependerá también ya de la fuerza de cada uno de ellos y qué tan susceptibles o no sean al ataque de este hongo. Ya es básicamente lo que conocemos como selección natural, ¿sí? Aquí les muestro algunos de ellos que tuve que ya quitar, y como ven la base del tallo ya está como carcomida o simplemente ya está enflacada, como esta de aquí. Y esto, vean, completamente la plántula está verde, pero de un día para el otro pasa esto. Y eso es algo que ya no podemos nosotros, la verdad, evitar. Podemos hacer lo posible para controlar el daño, evitar que sea la mayor cantidad de mortandad en ellos, pero siempre se va a presentar que en algunos pinos, los más débiles,
pues resulte que no se logren, y esto es únicamente pues por selección natural, porque aunque les pongamos lo que les pongamos, si algunos nace más débil que otro, pues va a terminar muriendo. Entonces hay que, hay que tomar eso muy en cuenta, no desilusionarse, al contrario, seguir enfocándose en todos los demás que van creciendo bien, ponerles un poquito de abono, en este caso abono que yo realizo, abono orgánico, ya después espero poner un video de ello, y bueno, les pongo lo que son los clavos para que esto me ayude con la oxidación a ofrecerles un poquito más de hierro a este tipo de plantitas, y aparte de eso ayuda a que también se acidifique un poquito más el suelo para ellos, que es el pH necesario que ellos necesitan para su crecimiento, un pH ligeramente un poquito más ácido en coníferas. Entonces es lo mismo que tengo aquí con estos, de hecho ahí se ve al fondo un clavo, y miren, todas las que se lograron rescatar, de hecho eran un poco más o menos como un 50% más de ellas, pero lamentablemente se fueron perdiendo en el camino por el mismo ataque de este tipo de hongo, y que pues ya no se lograron esas recuperar. Sin embargo, aplicando lo que es el cobre, logramos rescatar todas estas. Entonces hay que tomar en cuenta que en el medio natural, pues los pinos generan miles de semillas. Entonces, si así fuera de que todas germinaran, pues los bosques estarían sobresaturados de árboles, cosa que pues no es lamentablemente así. Entonces hay que, de alguna manera, esto nos sirva de ejemplo de que pues si en la naturaleza no pueden todas germinar así, entonces aquí estamos teniendo un verdadero logro, porque estamos germinando más del porcentaje que debería de germinar realmente, ¿no? Entonces, aún con las pérdidas que se tienen en el proceso. Entonces, por ese lado deberíamos de estar siempre agradecidos, contentos, y pues enfocarnos en todos los pinitos que sí lograron salir adelante, y ayudarles a que rápidamente agarren fuerza, crecimiento, vigor, en fin. Entonces hay que pensar siempre de esa manera. Ahora, otra de las cosas que yo, en este caso de los pinos principalmente, que son los más susceptibles a este ataque de hongo y de plaga de la mosca fungosa, yo utilizo un producto que se vierte en el sustrato, y al paso del tiempo, con el uso del agua, se va disolviendo y va soltando un químico que va penetrando en el sustrato. No daña la planta, tampoco daña otro tipo de organismos, únicamente daña a este tipo de larvas en particular, que son las de la mosca fungosa. Entonces aquí les muestro más o menos cómo es la composición del producto. Parece como si fuera polvo de camarón, casi da así la apariencia, e incluso un poquito da el aroma como si lo fuera, pero no tiene nada que ver con este crustáceo. Y únicamente los polvoreamos suficientemente por toda nuestras plantas, perdón. Yo, en cuanto llegué a probar este tipo de producto, la verdad quedé ya mucho más tranquilo, porque vi que sí empezaron a dejar de aparecerse este tipo de mosquitas. Ya no era tan frecuente. Antes yo veía estas mosquitas en los sustratos y parecía que estaban echando fiesta, porque bueno, se veían demasiadas moscas en etapa de reproducción, de apareamiento. Y ahorita pues ya sí se llega a ver una que otra, pero pues depositará los huevecillos, pero que se logren las larvas, pues no, eso sí ya no. Y eso es lo que me ha funcionado mucho en cuidar este tipo de plántulas. De hecho, aquí pueden ver una, miren, esa es una hembra, como la pueden ver está muy gordita. Ajá. Entonces aquí es donde terminan ellos haciendo de las suyas, pero pues ya con este producto pues ya no les vamos a dar la oportunidad de que las larvas empiecen a afectar nuestros pinos.
Estos de aquí, porque bueno, esto sí les soy honesto, no les puse antes el químico, pero ya con esto ya estamos más tranquilos. Entonces, por un lado atacamos este tipo de mosca, por el otro lado también es evitar el echar exceso de agua, porque aunque no tuviéramos esta mosca fungosa ahí presente, también la humedad es otro factor, el exceso de agua. Entonces también hay que tener mucho cuidado con ellos. Yo lo que hago con este tipo de plántulas es dejar que el sustrato, si veo que empieza a tener más humedad de lo normal, mejor ya no lo vuelvo a regar y espero a que empiece a evaporar lo más que se pueda de esa agua, es decir, que ya el sustrato se empiece a ver casi seco, casi, asegurándome de que la mitad del sustrato para abajo todavía se mantenga húmedo. ¿Sí? Esto por dos razones. Una, porque así propiciamos que la plántula empiece a generar más raíces al verse forzada de que ya hay poca humedad, empezará a echar más raíces para buscar la poca humedad que esté presente en el sustrato. Y la otra, pues también ayudamos a que las plántulas empiecen a generar un poquito más de tolerancia a este tipo de condiciones cuando no hay mucha humedad presente. ¿Por qué? Porque si nosotros acostumbramos a nuestros arbolitos a que todo el tiempo van a estar bien regados, bien nutridos, bien de todo, el día que por alguna razón no estuviéramos presentes, tuviéramos que estar, que hayamos salido un día de fuera de la ciudad, de vacaciones o por trabajo, o hasta cuando va uno, no sé, algún centro comercial, algún súper, lo que fuera. Muchas veces durante el día se sueltan ráfagas de calor, o como les llaman ondas de calor, que en el momento pueden ser 2 horas, pero 2 horas drásticas para todas las plantas, incluso hasta uno mismo lo siente. Y basta de esas 2, 3 horas que se siente esa onda de calor más fuerte de lo normal, y si la planta no está de alguna manera adaptada a este tipo de cambios de clima o de factores, pues inmediatamente va a resentir y se nos puede morir. Entonces es por eso que sí, a veces hagamos que nuestras plántulas pasen por este proceso, pero intencionalmente, en este caso provocado por nosotros, bajo supervisión, eso sí, para también no llevarlas a un extremo en donde sí ya la podamos poner en riesgo. Pero sí la pongamos un poquito en ese límite para que la planta sea un poco más tolerable, es decir, amplíe su rango de tolerancia y pueda salir adelante. Aparte de que eso ayuda a que el sustrato, al estar un poco más seco, en esos momentos es como una limpieza ecológica que hacemos, porque pues mueren el hongo, mueren las larvas de este tipo de moscas, y de esa manera pues ya es como una limpieza que hacemos del sustrato, ¿no? A través del calor y a través de la resequedad del sustrato, siempre y cuando manteniendo la parte baja ligeramente húmeda. Y ya posteriormente, bueno, pues ya volverlo a regar, pero ya no en la misma condición, sino ya un riego ya más, ¿cómo se le puede llamar? Un riego más moderado, ajá, más equilibrado, más que lo tengamos más controlado para no caer en esos excesos. Bueno, ya estamos de vuelta. Ya vamos a empezar a trabajar lo que es el trasplante de los pinos Greggi a la maceta primaria, que en este caso la medida que ya utilizo en maceta es de 7 por 7. Ajá. Estas me han salido bastante bien para el proceso que yo requiero de trasplante y de su primer crecimiento de cualquier tipo de plántula. Ya una vez que pasa un año aproximadamente, y yo empiezo a ver el engrosamiento del tallo, entonces ya de esta maceta las pasamos a la otra circular que les mostré en otros videos, que son de medida de 10 centímetros por 8 de profundidad, ya para que empiecen a engrosar un poquito más, empiecen a enraizar bastante, y bueno, ya empezarles a dar sus primeras formaciones a cada una de estas plántulas para un futuro bonsai. Bueno, vamos a empezar con estas. Ahorita, bueno, vamos a hacer la muestra en uno o dos pinos de ellos para que ustedes puedan ver
la cantidad de raíz que realmente se está obteniendo de ellos. Y el por qué, lo que les comentaba hace un momento, del por qué luego muchas veces no se les hace la poda inmediatamente a la raíz, porque en la mayoría de estos pinos muchas veces la raíz viene muy pequeña, entonces no es necesario hacerles un primer corte de raíz. Habrá algunos pinos que sí vengan con bastante raíz, pero otros pues no. Miren, aquí como les puedo mostrar, no sé si se aprecia bien. Es que con el enfoque, bueno, en esta parte de aquí pueden ver que la raíz está muy pequeña y aquí ya está brotando otra. Entonces, en el caso de este pino no hay necesidad de hacerle ningún corte de raíz por el momento. Yo la mayoría de los pinos que hago este primer trasplante trato de no tocarles en lo absoluto la raíz. Son muy pocos aquellos que el crecimiento de su raíz se muestra muy desarrollada a comparación de los demás, y solamente en esos casos es que se les hace un poquito de poda de la misma. Pero en su mayoría yo no les hago ningún trabajo de poda de raíz por el momento. Ya más adelante, al momento de hacerle un trasplante, puede ser ese trasplante, ese segundo trasplante en la misma maceta, entonces en ese momento sí sería necesario hacerle ya un poquito de poda de raíz y volverlo a plantar en la misma maceta primaria. Pueden dejarlo así un año más, y en el segundo o tercer año ya lo pueden pasar a una maceta un poquito más grande, nada más para que empiece a tirar más el crecimiento del árbol y a engrosar un poquito más rápido lo que es el tallo y formar un poquito más de raíz. Entonces esto es lo que vendríamos haciendo por el momento. Vamos a poner este otro para irme un poquito más rápido y también no hacerles muy lento el video. Miren, ahorita vamos a preparar igual el sustrato. El sustrato, como ya se los he venido comentando en videos anteriores, es el que yo elaboro, el sustrato tipo universal, y aquí lo pueden ver un poco. De hecho, pongo la cámara del otro lado, permítanme. Miren, este es el sustrato, viene en su mayoría compuesto por materia orgánica, ya sea pedacería de hoja de todo tipo de árbol, entre ellas la de los pinos, musgo, un poquito de estiércol de caballo, tepojal, tezontle, en fin, toda esta información, bueno, la pueden ver en el video de preparación del sustrato universal, que es el que yo utilizo para el trasplante de todos mis árboles, en este caso también de las plántulas de pino o de cualquier otra especie. Y bueno, aquí les muestro este otro. Vean, este tiene ya un poco más de raíz. Aún así, prefiero no tocarlo por el momento, hasta que empiece a echar un poquito más de raíz o un poquito más larga. Entonces será el momento en el que ya podamos hacer un poquito más de trabajo en la misma. Pero yo por el momento prefiero no arriesgar las plántulas a ello. Les vuelvo a repetir, digo, hay gente, bueno, con más experiencia, claro está, y de otros países, en este caso los asiáticos, que son los que nos ponen el ejemplo en todo este hermoso arte, que bueno, ellos ya en base a su experiencia, y profesionalismo, claro, es que ellos sí, bueno, pueden hacer el corte de la base del tallo, y de esa manera ponerlos en un poquito de solución con hormona para enraizar y generar en un futuro lo que les comentaba hace un momento, de toda la circunferencia del tallo se llene de raíz. De esa manera empiezan a hacer que las raíces se extiendan hacia los lados y no se vayan para abajo. Bueno, voy a hacer ahorita un poquito más rápido el video porque, como pueden ver,
tengo demasiadas plántulas de pino y pues se demoraría mucho el video en explicar en cada uno de ellos. Y bueno amigos, pues esto es todo lo que ya podemos hacer en esta ocasión con el trasplante de estos pinos. Como pudieron ver, bueno, no se les hizo por el momento ninguna poda de raíz para no arriesgarlos a que se nos vaya a secar el ejemplar. Mejor más adelante yo prefiero irles haciendo ya la poda de raíz. Lo que resta hacer es simplemente, bueno, ahorita es regarlos un poco, nada más para humedecer un poquito más el sustrato, asegurando que se drene rápidamente esto para que no quede empapado el sustrato y esto nos fomente la podrición de la raíz. Con el sustrato que se viene preparando y que ya se les ha mostrado en videos anteriores, es bastante bueno su permeabilidad de él. Entonces espero se animen a hacer este tipo de sustrato. Le aporta bastante nutriente a las plántulas, como pueden ver. Está muy enriquecido con materia orgánica y no tiene en este caso nada de tierra. Realmente yo ya casi tierra no les pongo, más que si acaso un poquito de tierra de hoja, pero que sea más hoja que tierra, para evitar que la tierra se vaya pelmazando y llegue a formar lodo en la parte de abajo de la maceta y esto provoque después la pudrición de nuestra planta y mortalidad de ella. Entonces básicamente con la mezcla que se elabora, pues poco a poco se va descomponiendo la hoja y esto es lo que a futuro nos viene formando una tierra negra, pero no se forme lodo, vaya, que sea pura hoja. Entonces, yo les recomiendo se animen a hacer este tipo de sustrato. Y bueno, una vez regados este tipo de plantas, yo las pongo en un lapso de 6 a 10 días en un área donde únicamente les dé luz, más o menos como en esta parte, como pueden ver. Entonces, únicamente unos 10 días para esto ayude a que la planta empiece a agarrar fuerza, empiece a generar un poquito más de crecimiento de la raíz y raíz nueva. Y ya después de esos 6 a 10 días en promedio, ya se puedan pasar ya a una área en donde ya les empieza a dar un poquito más de sol directo. Poco a poco los vamos introduciendo a más sol hasta que ya alrededor de unos 15 días, bueno, ya le pueda dar el sol completamente y no les afecta en lo más mínimo, siempre y cuando nada más cuidando lo que viene siendo la humedad en el sustrato. Dado que el sustrato es muy permeable, bueno, luego muchas veces cuando hay
días muy calurosos, aún siendo estación de invierno aquí en la Ciudad de México, el sol está muy fuerte. Entonces esto provoca que se pueda secar un poco más rápido el sustrato. Entre el sol y los vientos fríos y secos provocan que el sustrato se seque un poquito más rápido. Entonces es recomendable que los rieguen por la mañana y ya por la tarde para evitar tener una pérdida por sequedad del sustrato. Y bueno, ya por último, lo que les comentaba en un principio del video, bueno, hay que hacerles un aporte a lo que vienen siendo las coníferas de hierro. Entonces, ya sea que lo compren como químico, como sulfato ferroso, sulfato de hierro, no sé qué otro tipo de composición lo vendan para plantas. Pero bueno, son químicos que si se pasa uno de la dosis puede uno dañar la planta en primera y en segunda. Muchos de estos químicos, pues bueno, una vez que se van regando las plantas, pues se va lavando el metal, o en este caso el hierro, y termina por no ser bien aprovechado en su totalidad por la planta. Entonces yo lo que mejor prefiero hacer como una medida alterna y que me ha venido funcionando bastante bien es únicamente aportarlo de esta manera. Ajá. Ya sea como clavos, ya sea como tornillos, como tuercas, rondanas, como lo puedan ustedes conseguir. Nada más que tiene que estar limpio. Como pueden ver, yo prefiero mejor comprar un poquito de ello en la tlapalería y de esa manera, bueno, se lo ponemos a nuestros pinos. Así aseguramos que no vayan con grasa, con algún otro tipo de aceite u otro químico que después terminemos matando nuestros ejemplares. Entonces, si tenemos este tipo de piezas metálicas en nuestra casa, que bueno, siempre se genera mucho de ello, ya sea cuando compramos algún aparato electrónico, o hacemos algún mantenimiento en algún equipo y nos salen piezas que se pueden reutilizar siempre y cuando no estén sucias con este tipo de contaminantes, pues muy bien los pueden utilizar para las plantas, para que aporten ese hierro. Y este hierro obviamente al irse oxidando se va aportando a la planta de manera parcial, o el comportamiento igual como lo que vienen siendo los abonos de lento aporte. En el caso del hierro, en esta presentación, pues vendríamos generando lo mismo. Conforme se va oxidando, va liberando poco a poco el hierro y es hierro que vaya necesitando nuestra plántula en ese momento. El tiempo de vida de la oxidación de este tipo de metales, pues sí es bastante larga. Me ha tocado a mí ver clavos que los planté, bueno, los enterré, mejor dicho, ya con un tiempo de un año, año y medio, y todavía siguen ahí, claro, ya en menor tamaño, ya más desgastado por la acción de la oxidación, pero todavía está presente y la planta está bastante bien. Incluso plantas que necesitan del hierro para el cambio de color en la hoja les viene bastante bien, pero en el caso de coníferas yo les aconsejo, por experiencia propia, claro, todo ello, bueno, lo hago en base a prueba y error y lo voy recomendando conforme yo voy viendo los resultados en mis propias plantas. Entonces, yo sí se los puedo recomendar ampliamente porque ya lo he venido usando y me ha funcionado bastante bien. Y ya no ando viendo que de otro tipo de productos químicos le pueda aportar a la planta con el riesgo de quemarla, o simple y sencillamente de que al regarlos, los lixiviados pues se vayan rápido al fondo, salgan de la maceta, se lleven el hierro y no le permitan a la planta absorber lo que realmente necesitaba. Y de esta manera pues no tenemos ese problema. Entonces eso era todo lo que les quería comentar. Y bueno amigos, esto sería todo en este video. Si les gustó el video, por favor darle like. Si deseas suscribirte, eres bienvenido.
Si desean compartirlo, se los agradeceríamos mucho. Asimismo también, si desean añadir algún comentario, compartir alguna experiencia, pues sean todos los comentarios bienvenidos. Si no hay más que decir, pues ya está. Les agradecemos mucho por estar en este su canal, disfrutando del bonsai. Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Hasta luego.